Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Ada Gabriela y hoy vamos a tratar dos temas muy actuales. En primer lugar, las relaciones de la Unión Europea con Israel y en segundo lugar, el futuro de la defensa europea. Y para ello contamos con el honor de tener aquí presente al eurodiputado Antonio López Istúriz White. Buenas tardes, eurodiputado. Muy buenas tardes y el honor es mío. Bueno, una pequeña introducción, ¿no? Antonio López Istúriz White es diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular desde 2004. Actualmente es presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores. Además de esto, también es miembro suplente en la Subcomisión de Seguridad y Defensa y también en la Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a empezar ya, ¿no? Entonces, primero me gustaría, ¿no? Hablar un poco sobre el tema, ¿no? Que nos ocupa en la actualidad, ¿no? Que es ¿no? sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio. Y bueno, como usted, ¿no? es presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel, me gustaría, ¿no? saber cuál es su posición o cuál es su opinión sobre en qué estado se encuentra ahora mismo la cooperación entre la Unión Europea e Israel. Bueno, para empezar, yo me gustaría añadir al currículum bien citado, pero una cuestión que da cierto equilibrio, ¿no? a esta aproximación. Soy también miembro de la Delegación de la Península Arábiga en relación con los países árabes y con la Unión para el Mediterráneo, con los países también del norte de África, ¿no? ¿Por qué digo esto? Viene a cuento de que ser presidente de la Delegación de Israel no significa simplemente relaciones con Israel. Como los acuerdos Abraham demostraron, Israel tiene una muy buena relación con varios países árabes, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. Estaba a punto de formalizar las relaciones con Arabia Saudita, una cuestión que hubiese sido histórica. Y podrá serlo, a lo mejor, no abandonemos esa esperanza, razón por la cual Irán interviene a través de sus, me adelanto, pero a través de lo que se llama sus proxies, sus terminales terroristas, en este caso Hamas en Gaza, para precisamente destruir este proceso de paz, de reconocimiento de las relaciones entre el Estado de Israel y los estados árabes, ¿no? Entonces eso me obliga también a tener una relación, lógicamente, con políticos, con diplomáticos de esos países. Yo tengo una excelente relación con políticos diplomáticos de Jordania, de Egipto, de Líbano, en fin. Y yo creo que eso es lo que al final, lo que yo llamo la aproximación europea. Siendo, lógicamente, una persona que asumió la presidencia de esta delegación de Israel en el Parlamento Europeo, porque creo en las relaciones entre Israel y la Unión Europea, que van más allá de los elementos históricos que todos sabemos, sino también actualmente unas relaciones basadas en comercio, en cultura, en intercambios culturales, en agricultura, en la creación de startups, donde Israel es uno de los países más fuertes del mundo, en fin, muchas de las razones porque Europa necesita a Israel y Israel necesita a Europa, ¿no? Yo creo en eso y eso es lo que he defendido, independientemente de quién esté en el gobierno en Israel. A mí, yo, en fin, que esté izquierda o derecha o quien sea, pues yo creo que estamos por encima de eso. Lo mismo que he hecho muchos años, yo soy medio americano, en la relación transatlántica, ¿no? con los Estados Unidos. Independientemente de que esté el gobierno de Estados Unidos, hay que mantener esa relación siempre entre países que ahora mismo, pues el mundo, desgraciadamente, se está dividiendo en dos partes. El mundo demócrata, defensor de la libertad y la democracia, y el mundo que es totalmente lo contrario. Países como Rusia, China, Irán, Turquía, no sus gentes, yo creo que muchas de sus gentes en estos países aspiran a esa democracia, pero desgraciadamente tienen estos regímenes, ¿no? autoritarios, dictatoriales en muchos casos, en Iberoamérica, Venezuela, por ejemplo, Nicaragua, Cuba, ¿no? Es decir, yo creo que hay esta tensión en el mundo entre estas dos concepciones, ¿no? Yo ya he elegido bando. Lo tengo muy claro, es un mundo democrático, libre, es mi herencia occidental,
que yo creo que hay gente que, sobre todo en la izquierda, que le sienta como muy mal, ¿no? Y digo, pues no, esto es lo que hay, esto es lo que he vivido y lo que pretendo que mis hijas sigan viviendo después de mí. Yo no quiero dejarles un mundo donde sea dirigido por el Partido Comunista Chino o por el Putin de turno o el Maduro. Yo lo que pretendo es que tengan una democracia que, como sabemos, pues tiene sus cosas buenas y malas, pero bueno, por lo menos podrán elegir libremente, ¿no?, la forma de gobierno que quieren en el futuro. Perdón por la simplificación, pero esta es la aproximación, ¿no? Y en el caso de Israel, es un país democrático, quiero recordar, el único realmente democrático en la zona, seamos claros sobre este asunto, porque a veces la gente da por hecho estas cuestiones, no hay que darlas. Es un país con una riqueza política increíble, un montón de partidos. Una pequeña anécdota que señalar. En Israel, en el pasado gobierno anterior a Netanyahu, había partidos árabes en el gobierno. Porque hay partidos árabes en Israel que representan a las minorías árabes en Israel. Mi pregunta sería, ¿se permitiría alguna vez tener algún partido judío en algún estado árabe? En fin, uno sueña con eso, ¿no? Pero quiero decir, por eso, como reflejo un poco de lo que es una democracia vibrante como la de Israel, muy polarizada, igual que las nuestras, y eso lo vemos constantemente gracias a los medios de comunicación europeos, que siempre, pues cuando hay algo malo, sobre todo Estados Unidos o Israel, pues siempre les gusta mucho publicarlo, ¿no? En fin, y una polarización enorme, ¿no?, que ha habido. Y claro, lo que ha demostrado ahora, pues que claro que Israel, lo que ha sucedido es que Israel no se puede permitir esa polarización, porque es un país en estado de existencial, ¿no?, de supervivencia, porque está rodeado de, bueno, sobre todo es un país, es Irán, que es la que realmente tiene en su constitución el régimen de los ayatolás, no el pueblo iraní, es que hay que hacer una distinción ahí. El régimen de los ayatolás tiene la destrucción de Israel como su ideario, ¿no? En fin, mal empezamos con un país donde tiene como ideal y en su constitución la destrucción de otro país, ¿no? Y eso es Irán. Yo siempre he dicho, bueno, pues el día que cambie el régimen en Irán y tengan la democracia a la que aspiran, yo lo sé y lo sabemos en las imágenes diarias, miles, sobre todo ciudadanas iraníes, que están sufriendo la represión por llevar el velo, tortura, muerte, persecución política. Pues bueno, cuando eso cambie, pues yo creo que sí puede dar un poquito más de estabilidad a la zona, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos podría decir sobre las relaciones o la cooperación en estos momentos? Es decir, ¿ha habido cambios o va a haber cambios, ¿no?, después de lo que está sucediendo? ¿Cómo la Unión Europea prevé algún tipo de cambio en las relaciones que tiene con Israel? Yo no lo creo. Yo no lo creo porque es unas relaciones establecidas desde el propio nacimiento del Estado de Israel y de la propia Unión Europea, que es casi un crecimiento paralelo. Surgen después de la Segunda Guerra Mundial, en fin, por razones distintas. Una es para tener un lugar en el mundo para el pueblo judío y otra es, pues simplemente, por fin los europeos decidimos no seguir matándonos, nos ponemos de acuerdo a través de la economía para seguir conviviendo, ¿no?, entre nosotros. Y han sido dos proyectos que al final han sido dos proyectos de éxito y que están funcionando muy bien. Eso genera envidias alrededor. Y yo lo que digo siempre, lo que hay que poner en común en ambos dos, Unión Europea e Israel, es eso, que es que como son dos proyectos de éxito, evidentemente, en este mundo, pues que desgraciadamente no es perfecto, donde siempre hay alguien, sobre todo algún país con regímenes que no son democráticos, pendiente de a ver cómo te puede destruir, ¿no? Eso nos pasa, por ejemplo, en la Unión Europea con Rusia, siempre pendiente a ver dónde puede desestabilizar, como se acaba de descubrir en España ahora, con la relación entre Rusia y el movimiento independentista catalán. En fin, este tipo de cuestiones te indica claramente que hay siempre, y este es el problema de nuestras democracias, la defensa democrática de nuestros valores y principios frente a estos estados que actúan con una sola voz, un solo teléfono, una sola dirección, pero claro, es decir, en fin, son en teoría más efectivos. La historia nos demuestra que siempre al final fracasan frente a la democracia, frente al sistema libre de mercado, pero la batalla es indudablemente es muy dura, ¿no? Sobre todo cuando estás luchando desde el bando democrático, donde tienes que dar explicaciones en un parlamento, donde tienes que dar explicaciones a tus ciudadanos, donde tu poder se renueva cada X tiempo, 4 o 5 años o lo que toque, frente a otros de un poder monolítico, ¿no? Pero bueno, la historia, insisto, hasta ahora siempre nos ha demostrado que al final el mundo democrático y de libre mercado pues triunfa, ¿no? Y yo pretendo que eso siga siendo así.
Claro, ¿no? Eso es lo que todos queremos, ¿no? Que sea la democracia, ¿no? El valor principal que nos siga uniendo en Europa y, bueno, esperemos que más allá. Pero hay que defenderla. Eso es lo que los europeos ahora mismo, viendo lo que ha ocurrido en Ucrania, donde los ucranianos, ahora que se habla de ejército europeo, ¿no? Ahora todo el mundo viene con la brillante idea de crear un ejército europeo. Muy bien, perfecto. Habrá un ejército europeo, no lo dudo. Pero es que ahora tenemos un ejército europeo que está luchando en Ucrania. Es el ejército ucraniano. Claro. A quien tenemos que ayudar es al ejército ucraniano que está defendiendo la democracia y la libertad, lo mismo que tenemos nosotros en Ucrania, y es lo que está frenando al Kremlin de avanzar sobre Europa. Entonces, en vez de crear instituciones nuevas, lo que tenemos que hacer es racionalizar lo que tenemos. Esta es la cuestión. Y en el caso de Israel y en el caso de Ucrania, si ambos caen, los siguientes somos nosotros. Claro. Indiscutiblemente. Los rusos por el norte y por el sur, todo el yihadismo va a caer, pero vamos, como una guadaña sobre Europa. Clarísimamente me llamarán catastrofista, los de siempre y tal. Bueno, muy bien. Espero haberme equivocado en mi aproximación. Pero esto, cualquier analista seguro lo comparte conmigo. No hace falta ser un analista muy riguroso para ver la tentación de países y de regímenes autoritarios de aprovechar la situación y de acabar con la democracia, porque no quieren que el virus de la democracia infecte a sus sociedades, porque la gente, en cuanto prueba un poco de democracia o la conoce, la quiere vivir. Claro. Por eso tenemos a 12 millones o más de personas que quieren cruzar desde África a Europa y quieren venir a vivir nuestro sueño y nuestro estado de bienestar. No vienen por otra cuestión, sino porque quieren vivir mejor y quieren vivir en un espacio de libertad y de seguridad que en sus países no se proporciona. Así es, ¿no? Y bueno, hemos tenido, ¿no?, recientemente también el Pacto Europeo de Migración que se ha aprobado y bueno, diferentes enfoques, ¿no? A mi juicio mucho papel, pero poca efectividad por ahora. Incluso se está hablando de que si España no, al final Frontex no se está aplicando de la misma manera, pero no por meter ahora el dedo en el ojo al gobierno español, por favor, no. Está ocurriendo en muchos lados, ¿no? En muchas fronteras europeas hay una desestabilización enorme con una permeabilidad que nuestro sistema no puede aceptar y está provocando también unos grandes debates sociales y a la vez el reforzamiento de ideologías populistas o de extrema, derecha por un lado, izquierda por otro, según sea el contenido, ¿no?, de la expulsión de todos los emigrantes o la aceptación de todos los emigrantes, ¿no? Imagínese usted si mañana 20 millones de personas se instalan de repente en España, a ver qué problema tendríamos, ¿no? No hace falta tampoco ser un gran analista para verlo, ¿no? Lo que queremos es una racionalización de este asunto, que los emigrantes tengan la oportunidad de venir, de disfrutar de nuestros mismos principios y valores y nuestro sistema de vida, y también, ¿por qué no?, como ocurrió con los españoles cuando eran emigrantes, porque España fue un país de emigración. Poder volver a tu país con todo lo que has aprendido, con todo lo que has ganado y contribuir al fortalecimiento de tu país. Yo estoy convencido que esa fue una de las cuestiones que después de la Guerra Civil, el retorno de emigrantes que por razones económicas, ¿no?, de subsistencia, se trasladaron a Iberoamérica, a Europa, su retorno con divisas, con ideales democráticos, contribuyeron lógicamente luego a la transición española. Indudablemente, está claro, y a la oposición al régimen. Pero fue eso precisamente. Y puede ayudar a países a mejorar mucho, ¿no? Una inmigración bien gestionada es un win-win. Y también porque Europa necesita migración. Hay muchos puestos de trabajo que se tienen en estos momentos que asumir, que no está asumiendo nadie en Europa. O sea que espacio hay. Lo que pasa es que hay que hacerlo racionalmente y no dejarse llevar. Y no traer 20 mañana por la mañana que, oye, ¿y sus hijos qué educación van a tener? ¿Qué sanidad se les puede dar? Y luego, y a 20 echarlos. No. Estos son los populistas. Y estamos en medio, los políticos, como digo yo, tradicionales, como digo, un poco aburridos, pero que aportamos soluciones sensatas y racionales a los problemas que se están planteando. Y no son soluciones para mañana, para eso están los populistas. Son soluciones a medio y largo plazo que pueda ayudar a la convivencia en la Unión Europea, que eso es a lo que aspiramos todos.
Por supuesto. Y bueno, esperemos que no poco a poco encontremos mejores soluciones, ¿no? Frente a todas las crisis las que Europa, nos lo dijo Monet, enfrentamos. ¿no? Europa se construirá a base de crisis. Pues nada, Sí, crisis tenemos sobradamente, pero es demasiadas. verdad que cada vez que hay una crisis nos enteramos de lo negativo, la crisis tal y cual, pero luego cuando se soluciona no nos cuentan nada. Es tremendo. Ahí está la crisis económica del 2009. No había Banco Central Europeo con poder ni instituciones para controlar la moneda, ¿no? En fin, y la situación bancaria de muchos países. Actualmente hay unos sistemas dentro de la Unión Europea de control sobre los bancos, sobre la actividad bancaria, que permiten que los ciudadanos europeos tengan a salvo sus cuentas y estén seguros. Oiga, ya se ha creado todo eso. ¿Dónde está la noticia? No, no hay porque es positiva. Bueno, pues mire, una crisis provocó al final una gran coordinación entre instituciones financieras europeas y al final, pues mire, estamos todos ahora viviendo en un sistema económico muchísimo más seguro, con un euro muy fuerte, como ya principal referencia, moneda de referencia después del dólar mundial y bueno, y aspiramos a que siga siendo así. Claro que sí. Yo creo el objetivo, ¿no? Que para todos los que estamos trabajando aquí, para las instituciones, ¿no? Bueno, volviendo un poco también al tema, ¿no? De Israel. También algo, ¿no? Que sobre lo que se ha estado hablando, ¿no? Recientemente, ¿no? Sobre el plan de paz, ¿no? Para la guerra en Oriente Medio, que fue presentado por el alto representante, ¿no? Josep Borrell. Bueno, pues quería saber cuál sería, ¿no? su opinión, ¿no? Sobre este plan que ha Pues dos salido. cuestiones con el señor Borrell. En una le doy la razón. La verdad es que el pobre tampoco puede hacer gran cosa porque tiene a los Estados miembros que tienen que aprobar cada paso que da. Yo entiendo el dolor de cabeza del señor Borrell sobre este particular, sobre todo cuando en asuntos como este tan sensibles hay una división entre los Estados miembros y no tiene un mandato claro. Con lo cual ahí, digamos, solidaridad con el señor Borrell, que tiene que pasar por ese trance de intentar buscar siempre una solución entre 27 Estados miembros que van desde Irlanda, que no es muy simpática con la causa israelí, digámoslo claro, hasta cualquier otro país que lo sea más. Es decir, en fin, no es fácil. Segundo, hombre, suele producirse cuando se produce el final de un mandato la tentación a lo mejor de hacerse un legado, ¿no? Y entonces aquí pues puede ser que haya una tentación por parte del señor Borrell de decir, bueno, yo voy a traer la paz a Oriente Medio, como suele suceder con todo el mundo en Oriente Medio. Yo sería un poco menos ambicioso. Estamos todavía en guerra. Estamos todavía donde Israel quiere alcanzar sus objetivos, que es conseguir la vuelta de los rehenes de Hamás y el final de Hamás como organización terrorista. Hombre, me dirá usted, no, es que claro, Hamás tampoco se puede terminar así, van a morir todos los miembros de Hamás mañana por la mañana. No, clarísimamente, pero por lo menos producir la debilidad de la organización terrorista y desde luego que no vuelvan a tener ninguna ayuda internacional ni ningún tipo de ayuda económica o de prestigio o yo lo que sea desde fuera, ¿no? Entonces terminar con ella como organización terrorista reconocida, ¿no? En fin, una vez alcanzados esos objetivos, entonces probablemente lo mejor sería que hubiese pues, una mesa donde se puedan sentar las partes. La Unión Europea acude como siempre con la solución de los dos estados. Veremos si ambas partes aceptan, porque aquí siempre se habla del gobierno de Israel, ¿no? Y lo que dice Netanyahu y tal y cual, pero nadie habla de la autoridad palestina, por ejemplo, que tampoco es que sea muy amiga de esa solución. En fin, pero son parte de las hipocresías, ¿no? De la opinión pública en ese sentido que tenemos que aguantar en Europa sobre esta cuestión, ¿no? Muy manipulada, por cierto, donde jamás se ha dicho claramente que, por ejemplo, la población palestina ha sido durante muchísimas décadas rehén de los intereses de Irán, a través de Hezbollah y de Hamás, organizaciones terroristas que han controlado zonas, ¿no? de Palestina. Yo creo que los palestinos quieren ser libres, quieren ser democráticos y quieren tener su propio Estado. Me parece fenomenal, es una aspiración normal y lógica. Pero claro, si es de manos de terroristas, eso nunca va a suceder. Y yo estoy convencido que la mayoría de la población palestina no quiere eso. Pero, en fin, los intereses que pues, muchos países árabes han estado apoyando en el pasado a través de esas terminales terroristas, pues claro, se paga un precio. Y ahora son décadas de conflicto y lo que hay que buscar es la mejor manera para buscar también esperanza para la población, sobre todo joven, en Palestina. No solamente en Gaza, que está sufriendo ahora con esta guerra, sino también en Cisjordania, lo que es el West Bank, ¿no? Hay población ahí muy joven, palestina, que pues no tiene una esperanza de futuro real, no tienen
unos medios, ¿no? Es decir, pues hombre, debería garantizarse a través de un acuerdo de paz esa posibilidad, ¿no? Y en fin, y si tienen que vivir pues dos estados separados y tal, pues bueno, pues muy bien, esa es la solución, ya digo, que la Unión Europea preconiza, pero desde luego no creo que se vaya a resolver este asunto ni vaya a haber mesa de paz antes de junio, antes de que el señor Borrell deje su puesto. Con lo cual yo, vuelvo a insistir, intentaría ser un poco menos ambicioso, tal vez poner las bases, pero está claro que en su mandato no va a ser, con lo cual intentar cerrarlo todo ahora yo creo que es un mal consejo. Al revés, cuando el señor Borrell ha tenido, por ejemplo, un buen legado con la firmeza frente a Rusia en la invasión a Ucrania, que comparte con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Mira que ambos dos comparten poco, pues esto es un dato muy importante para todos los europeos, ¿no? Y, en fin, pues yo creo que interesante y bueno, pues eso se recordará, ¿no? La firmeza del señor Borrell frente a Rusia, pues yo creo que será gratamente recordada en el futuro. Debería contentarse ya con eso. Sí, me ha parecido interesante, ¿no? Que ha dicho que esto no se va a solucionar hasta junio, ¿no? No. O sea, que no se va a solucionar en junio, vamos. Sí. Pero más me gustaría que terminase mañana. Pero también es cierto que la solución del conflicto también va a depender, ¿no? De las elecciones en Europa, las elecciones en Estados Unidos. No. Yo creo que en estos momentos el conflicto tal y como está ya no están pendientes ni palestinos, ni israelíes, ni jamás están pendientes de las elecciones en Estados Unidos o en Europa. No lo veo así. Así como, por ejemplo, en el frente ucraniano me preocupa lo que sucede en las elecciones norteamericanas, porque la financiación por parte de Estados Unidos es fundamental en el frente ucraniano. En Gaza es distinto. No hay una dependencia ni por parte de Israel, desde luego por parte de Israel no hay una dependencia económica para mantener unos gastos de guerra, un ejército que tienen ya con una reserva enorme, ¿no? Tienen capacidad más que sobrada y lo han demostrado a lo largo de décadas en otros conflictos, donde por cierto recuerdo siempre fue Israel la invadida y atacada. Israel nunca ha atacado ni ha invadido voluntariamente a ningún país árabe, o involuntariamente, quiero decir, de ninguna de las maneras. Sin embargo, pues siempre ha sido atacado, ¿no? Y tiene los recursos para reaccionar y puede abrir un segundo frente en el norte si Hezbollah empieza a hacer tonterías. En fin, esto es lo que hay, ¿no? Es decir, yo no creo que las elecciones europeas influya lo más mínimo, ¿no? Hombre, lo agradable sería, si hablamos de elecciones europeas, es que los extremos no avancen, que es lo que las encuestas están indicando, ¿no? Pues ni para Israel ni para el resto del mundo es bueno pues que ganen los extremos en Europa. Y que avancen, no que ganen, pero que avancen mucho, por ejemplo, en el Parlamento Europeo en las próximas elecciones. No sería una noticia buena, indudablemente, pero para Israel, para Gaza y para todo el mundo. Y otra cosa, ¿hasta qué punto, ¿no? la guerra ahora mismo en Oriente Medio está, ¿no? dejando en la sombra la financiación para Ucrania y cómo se está desarrollando, ¿no? la guerra por parte de tanto la Unión Europea como Estados Unidos y otros estados? ¿Cómo está afectando todo esto? Irán no da permiso jamás para actuar como lo hizo. Además está como comprobadísimo, ¿no? Fue en Qatar y en el Líbano, ¿no? Que hubo reuniones y tal donde Irán estuvo involucrada. Irán da luz verde a Hamás porque Rusia se lo da a Irán. A Rusia le convenía, evidentemente. Hay una relación muy estrecha entre el régimen de los ayatolás y Putin. Me contarán ustedes qué punto de acuerdo tiene una teocracia religiosa de Oriente Medio con el gobierno de los oligarcas rusos, pero bueno, en fin, la historia... Estar en contra de nosotros, ¿no? Efectivamente, ese es el punto. El único punto en común es la liquidación de Occidente y los valores occidentales, donde, por cierto, si no recuerdo mal, creo recordar que los europeos estamos. Por eso digo que somos los siguientes, ¿no? En esta lista. En fin, es lo único que les une a estos países, porque no les une ninguna otra cosa. Me hace gracia porque ahora dicen que hay vuelos entre Teherán y Caracas, ¿no? Y Moscú y Teherán y tal. Digo, pues bueno, pues en fin, estos están coordinados, ¿no? Pero no un interés simplemente con acabar con un sistema occidental y democrático de valores, nada más, no les une nada más. Es más, si luego desaparecemos nosotros, entrarán en guerra entre ellos, evidentemente, porque son así. En fin, yo espero y deseo que, vuelvo a insistir, que Europa se replantee un poco la situación, la sociedad europea, que ya ha tomado conciencia con lo que ocurrió con Ucrania,
que a su vez también lo que ha sucedido en Gaza sea, como se dice, un wake-up call, una llamada de atención, de alerta a la sociedad europea de lo que se nos está viniendo encima. Yo sé que lo que estoy comentando es muy complicado de digerir, porque llevamos casi 80 años los europeos sin vivir una guerra. Claro. Las hemos vivido exteriormente, los Balcanes, Ucrania, el Cáucaso, en fin, la primavera árabe, todo esto nos tocó muy cerca pero lejos. Nosotros ni lo hemos sentido. Me llamó poderosamente atención la guerra de los Balcanes en los años 90. Los europeos seguimos viviendo como si no hubiese pasado nada y ya estaba. Y ahí sí se cometieron genocidios, hasta que no vinieron los americanos y bombardearon. Y las fuerzas de la OTAN. Es decir, ¿y dónde estábamos los europeos? Durmiendo en nuestro sueño del estado de bienestar. Yo creo que ahora, pues no solamente Ucrania, sino el 2%, el 2% de Donald Trump, de pagos a la OTAN y el final del paraguas militar norteamericano, creo que están despertando la conciencia europea de una necesidad de defender nuestros principios y valores. Ya está, ni más ni menos. Oiga, si usted quiere seguir viviendo así, lo va a tener que defender. Si no, pues pasa a vivir de otra manera. Por Usted supuesto. mismo elige. Pues mire, ya que no ha ido hablando... Y como digo, perdón, sí. que somos una democracia. Oye, hay gente dentro de nuestras democracias que defiende que quieren vivir. Están defendiendo los regímenes de Maduro. Aquí tenemos políticos sentados en el Parlamento Europeo que con un rostro pétreo increíble siguen defendiendo estos regímenes. No se van a vivir, Yo siempre les digo, ¿por qué no se va usted a vivir una temporada a Venezuela? Váyase usted al paraíso socialista, o a Rusia. ¿Por qué no se va a vivir con sus amigos? ¿No? Teníamos una diputada, ahora ha sido denunciada, ¿no? Pues letona por estar en acuerdo con los servicios de inteligencia rusos. Digo, ¿pero qué hace esta buena mujer que hace viviendo aquí en el Parlamento Europeo y en Bruselas? Que se vaya a Moscú a vivir en el paraíso de Putin. Es increíble que tengas gente tan inconsciente, pero claro, forma parte de la democracia. Tienes que aceptarlo. Y tienes que discutir con ellos democráticamente. Y, bueno, y no perder la esperanza, porque si no te vuelves populista, si no te vuelves, ¿sabes? No, pues hay que hacerlo pues siempre con muchísima paciencia. Pues sí, no, esperemos que no estos partidos de extrema, izquierda, derecha o en general radicales... Es que siempre se habla de la extrema derecha y yo es que, ¿qué quiere que le diga? Por la historia, el comunismo, el fascismo, tal, es decir, yo siempre los meto a todos igual. Extrema izquierda y extrema derecha para mí son un cáncer. Es malo, malísimo. Para la historia nos lo demuestra. Para Europa, para el mundo. Es que ya el término extremo en política no me vale. Claro. Esos partidos no tienen cabida en mi pensamiento. ¿Cómo tengo que acabar con ellos? Democráticamente. Convenciendo a sus electores de que al final son opciones que no van a ningún lado y que lo único que provocan son normalmente odio, enfrentamiento y polarización. Así es, así es. Y bueno, como estaba mencionado anteriormente, de que a ver si la sociedad europea se va despertando de su sueño del estado de bienestar complicado, porque sigue habiendo partidos comunistas en nuestros países, después de que cayese el muro de Berlín, de descubrir la vergüenza de cómo se vivía tras el ideal comunista, donde hemos visto los orfanatos en Rumanía, niños abandonados, encadenados a camas, miles de niños del sistema del régimen de Ceausescu en Rumanía, la masacre de todas las nacionalidades y los nacionalismos del imperio soviético. Oiga, ¿y dónde está y millones y millones de muertos? ¿Cuántos fueron? ¿10, 12 millones de ucranianos en las hambrunas soviéticas? Oiga, por favor, ¿qué estamos hablando aquí? Y sigue habiendo partidos que siguen defendiendo eso. En España, además, están en el gobierno, por cierto, de la mano de Podemos y todos estos. Yeah. Es una cosa que yo siempre, pues la verdad, no ha dejado de sorprenderme, ¿no? La falta de memoria humana provoca estos lapsus, ¿no? Y este resurgimiento muchas veces de estos populismos, ¿no? Soluciones rápidas, baratas, ¿no? Totalmente falsas, de los problemas que afronta la humanidad, ¿no? Que en su conjunto, no solamente Europa o España. Pues sí, pero bueno, vamos a seguir con el segundo tema, ¿no? Que es la defensa europea, ¿no? Porque, a ver, lo que estaba comentando antes, ¿no? De que ya con lo que ha estado pasando, ¿no? En Ucrania, pues ya
e incluso antes, ¿no?, de Ucrania, pues ya como que es hora, ¿no?, de que la Unión Europea adopte, ¿no?, esa política de defensa común. Es que todo lo que hemos hablado antes ha sido un precalentamiento para lo que se viene ahora, que es por fin la defensa europea. Efectivamente, efectivamente. Entonces, en primer lugar, lo que le quería preguntar es que, bueno, como usted ha participado, ¿no?, como es ponente en la sombra, ¿no?, del informe anual sobre la política común de seguridad y defensa 2023, que, bueno, se tiene, ¿no?, que aprobar ya por parte del Pleno en Estrasburgo en febrero. Pues quería preguntarle un poco, ¿no?, si podría compartir quizá alguna de sus reflexiones. Sí. Claro. Sobre este informe y, bueno, también hasta la medida que sea posible, ¿no?, el contenido, pero sobre todo cuáles son los desafíos, los logros que ha habido, ¿no?, durante estos últimos años, ¿no?, en el tema de la defensa europea. Hasta la fecha, los expertos en defensa que nos estén escuchando, de empresas relacionadas con la materia, pues entenderán que hasta ahora pues no era un tema agradable políticamente, ¿no? Es más, como bien se ha dicho antes, yo estoy en la subcomisión de seguridad y defensa del Parlamento Europeo. Todavía no tiene rango de comisario. Bueno, de comisión. Y no hay un comisario de defensa europeo, o por lo menos encargado de la industria de defensa o algo así. No hay nada. Es decir, todo eso tiene que cambiar ya. Mi partido, el Partido Popular Europeo, junto con algún otro grupo, no muchos, pues sí, defiende, ¿no?, la creación de una comisaría específica de la materia de defensa, que no significa que tengamos un ejército europeo mañana y tengamos un ministro de defensa, como entienden los ciudadanos. No, se trata de tener en las instituciones una aproximación coordinada y racional a cómo tenemos que, a partir de ahora, ministrar nuestra defensa en Europa. Porque hasta ahora, pues, ¿qué quiere que le diga? Esto era un mundo descoordinado completamente. Cada país compra cazas, tanques, aviones, barcos según sus necesidades. Cada uno hacía, como se dice, la guerra por su cuenta en esta materia. Y claro, es una competencia nacional muy querida, igual que asuntos exteriores, que está siendo tan complicado que al final tengamos una posición común, ¿no? Pues bueno, defensa es lógico y normal, es la defensa de los estados, en fin. Pero es que aquí no se está pidiendo que nadie renuncie a ello. Lo único que se pide es que empecemos la casa por los cimientos, no por el tejado. ¡Hala, ejército europeo! Mañana. No. Primero los cimientos. Vamos a coordinar bien a los ejércitos europeos. Hay una increíble historia ahora de actuación conjunta de ejércitos europeos en misiones humanitarias y también en zonas de guerra, como por ejemplo lugar de rabiosa actualidad en el Mar Rojo, en el sur de la península arábiga, ¿no?, en la misión Atalanta, donde España está tan fielmente, ¿no?, lleva mucho tiempo ahí, ¿no?, actuando en defensa de los pescadores europeos y del tráfico marítimo mundial. En fin, todo ello nos indica claramente que lo que necesitamos es una mejor coordinación entre todos nuestros ejércitos, ¿no?, y una mejor adaptación. Luego, inversión en defensa. Oiga, nos lo dijo Trump, le caerá a usted mal o bien, pero por lo menos nos lo dijo, no ha mentido a nadie. Ahora los europeos nos tenemos que pagar nuestra defensa. Ya ha reaccionado la Comisión Europea, está desatando ahora paquetes en estos momentos para ayuda a la industria de defensa enormes, ¿no?, y tal. Ahora, no todo empieza el primer día. Estamos a años luz en materia de investigación y desarrollo respecto a otras potencias, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a la India, potencia nuclear, y Pakistán. Es decir, estamos a años luz los europeos, tenemos que espabilar y esto pues va a requerir un esfuerzo de inversión, de I+D, en fin, enorme, ¿no? Yo creo que eso es empezar la casa, como digo, por los cimientos. Luego ya empezamos con una segunda fase, a mi juicio, que lo hablo en el informe, ¿no?, que serían las fuerzas un poco de acción rápidas, es decir, pequeños grupos, ¿no?, de acción ya coordinados entre ellos, de distintas nacionalidades, pero actuando en nombre de la Unión Europea para ayudar allí donde se necesite a los intereses de la Unión Europea, es decir, de nosotros los europeos. Por ejemplo, ¿dónde podrían ayudar? Europa es llamada siempre a pagar todos los conflictos. Nosotros pagamos siempre la reconstrucción. Pagaremos la reconstrucción de Gaza, pagaremos la reconstrucción de Ucrania. Siempre cuando hay un conflicto, los europeos pagamos. ¿Se nos invita a alguna mesa a negociar? No pintamos nada. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que se dice en inglés boots on the ground. No tenemos presencia militar en la zona. Y no hace falta mandar un ejército de 2 millones de personas.
basta unas fuerzas de acción rápida. Quiero recordar además, sobre todo en África, sería muy importante recordar que la bandera europea es mucho mejor recibida que las nuestras nacionales, porque las nuestras nacionales, hagamos historia, no tienen un pasado, digamos, es un pasado en muchos casos colonial, en algunos feroz, en otros no tanto, pero bueno, en fin, recordemos Bélgica con el Congo, en fin, no es que tengan un recuerdo muy ilustrado, ¿no?, sobre esta materia. Adoptaron nuestros criterios, nuestros principios, valores, pero sufrieron también, ¿no?, con ello. Con lo cual la bandera europea es mucho mejor recibida. Luego tengamos esas fuerzas de acción rápida, ¿me entiendes?, que puedan ayudar a aportar en el Sahel, por ejemplo. Frente al acoso ahora ruso, chino, ¿no? Francia ha sido expulsada del Sahel. Los demás ya ni existimos allí. O sea, Europa en estos momentos ha perdido completamente el centro de África. Eso es una amenaza clara y directa a los intereses europeos y a la propia Europa. Tenemos que actuar. ¿Y cómo tenemos? Pues tener tropas, movimientos rápidos que puedan ayudar a controlar la situación en un país u otro determinado para los mejores intereses europeos. No hay ningún mal en ello, todo lo contrario, porque si defender los intereses europeos no significa los intereses de nuestras empresas, de tal, sino de nuestros ideales y principios, vamos con eso, tal vez incluso estemos ayudando ahí mucho. Muy bien, muy bien. Me parece muy interesante y bueno, yo espero de verdad que esto suceda pronto. Y bueno, ya no le quiero retener más porque sé que tiene más compromisos. Así que una última pregunta que, bueno, lo acaba de mencionar también, ¿no?, sobre este manifiesto, ¿no?, que ha salido del Partido Popular Europeo sobre la creación de un comisario de defensa y sobre incluso se ha hablado, ¿no?, de la transformación del puesto, ¿no?, de alto representante de la Unión, que ahora mismo pues lo tiene Josep Borrell. Entonces, ¿cómo de posible, ¿no?, ve todos estos cambios de cara a la nueva legislatura? ¿Tiene algún apoyo? Pues yo creo que sería oportuno, en vez de estar creando nuevas instituciones, pues efectivamente, a lo mejor coger simplemente el puesto de alto representante y unirle la cuestión de defensa y centralizarlo allí, que ahora hay, pero es sobre el papel. Realmente competencias no tiene prácticamente, ¿no? Pues darle cada vez mayores competencias. Si es que la historia de Europa, igual que la de Estados Unidos y otras construcciones que se han hecho artificiales, porque surgen de la nada, donde se unen estados, unos por firmar declaraciones y otros por invasión, pasó en Estados Unidos, unos estados se unieron y otros pues fueron tomados por la fuerza. Es decir, aquí en Europa nos unimos todos en un proyecto, como digo yo, artificial, que ha funcionado muy bien. Que al final, porque no podía ser de otra manera. ¿Qué hay de natural en que pensemos exactamente igual un sueco, un esloveno, yo? No hay nada. Eso lo traerán generaciones y generaciones que han convivido juntos y harán que al final tengamos ese sentimiento europeo. Es decir, oiga, no va a votar a alguien de Toledo ahora a un candidato al Parlamento Europeo sueco. No. Esos son las listas transnacionales. No, eso no va a ocurrir. Y uno de Gotemburgo no va a votar a un señor de Guadalajara como sea candidato al Parlamento Europeo. Hoy en día todavía no. Pero ocurrirá. Yo no creo que lo vea, pero ocurrirá. Y pues es eso a lo que vamos. Lo que pasa es que con paciencia, por eso digo antes que lo de intentar hacer legados es una gran equivocación. Un paso demasiado rápido y te lo cargas todo. Nos pasó con la Constitución Europea. Sí. Se fue demasiado pronto, se apretó el acelerador y al final es un paso atrás. La propia sociedad europea nos exige siempre que vayamos paso a paso en nuestro avance europeo, porque tienen que asumirlo, tienen que digerirlo, tienen que entenderlo. La bondad de lo que se está haciendo, que ellos vean las consecuencias, como han visto los españoles durante décadas de pertenencia a la Unión Europea, lo bien que les ha ido a nuestro país. Y la transformación de nuestro país en las últimas décadas, increíble, reconocido por el mundo entero, gracias a eso. Bueno, pues y el ciudadano español, que sigue siendo uno de los más altos en su aceptación de la idea de la Unión Europea, pues en claro reconocimiento de ello, porque lo han vivido en primera persona, ¿no? El cambio positivo de su país. Económico, social, porque político hoy podríamos discutir mucho tiempo. ¿Cuál es la percepción actual? Sí. No nos vamos a meter en ese jardín, ¿no? Pues bueno, no sé si quieren añadir algo más, pero si no, porque sé que tiene más compromisos, entonces le agradezco muchísimo la participación en el podcast y bueno, la conversación tan interesante. Espero que también nuestra audiencia la haya escuchado con mucha atención, ¿no? Y también aprender las lecciones, ¿no?, que nos ha dado. No, yo no estoy aquí para dar lecciones. Yo estoy, además, como político me paso la vida escuchando
quejas y también comentarios pocos, a veces positivos, sobre la labor que se hace, ¿no? Pero uno está más para escuchar a veces, ¿no? Hoy porque tocaba hablar, pero también hay que escuchar un poco también el pulso, ¿no? Las elecciones europeas, por cierto, son un buen pulso de cómo está la sociedad. Por eso decía antes que si hay un avance en los extremos es que algo no se está haciendo bien. Y eso es lo que habría que valorar. Y espero y deseo que saquemos todos conclusiones también de ello. Y lo mismo digo, espero equivocarme, que no haya ese avance y que sigamos con este proyecto, por lo menos políticamente estable, en la próxima temporada, superando las crisis, que siempre las habrá. Así es. Espero lo mismo que usted. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.